esa niña de 9 años creo que nunca pensó eso, que podía tener el espacio para poder cambiar cosas. Entonces, buenos días para todos, para todas. Esperamos que anden súper bien. Estamos aquí nuevamente en Mujeres al Volante. Ya subimos todos los capítulos que teníamos atrasaditos, pero pues nuevamente estamos acá en otro capítulo con otra cara nueva, con otra mujer poderosa que nos va a contar un poquito quién es, qué hace, a qué se dedica, y seguramente en ese trasegar de la conversación vamos a saber por qué ella está hoy aquí en este capítulo de Mujeres al Volante. Entonces, Luisa, bienvenida a Mujeres al Volante. Evelyn, muchas gracias, pero creo que la última pregunta la respondes tú. Está bien, que sea un reto que podamos saber por qué esta mujer está acá. Luisa, cuéntanos un poquito, tú quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, así como esos contextos generales. Bueno, como de pronto sabrán al inicio de esta conversación, soy Luisa Fernández, soy periodista. Bueno, realmente el título dice comunicadora social, me gradué en Cali. Ok. Nací en Popayán, pero tengo unas raíces un poco divididas. Mi papá es payanés igual que yo, radicado en Cali, y mi mamá es costeña de Córdoba, entonces mis raíces costeñas también están muy, muy marcadas. Soy periodista televisiva, llevo 5 años más o menos en el sector, en el gremio. Y básicamente mi llegada a Bogotá se ha destinado a eso, a estar en los medios de comunicación, especialmente los televisivos. Ok. ¿Y por qué decidiste estudiar el título que tú dices que tienes? ¿A qué nació esa espinita de voy a estudiar esto? Mira, te voy a decir la verdad. Yo me gradué en un municipio, ahorita es un municipio grande, se llama Caucasia, Antioquia. Me gradué del colegio allí y yo no tenía un acercamiento con los medios de comunicación, ni con ser periodista, ni nada relacionado. Pero fue realmente en 11 cuando yo decidí, porque yo quería hacer como otras cosas, abogada, ingeniera de petróleo, otras vainas que tampoco entendía. Ok. Y una compañera del salón, ya en 11, ya como revisando las carreras, dijo, yo voy a estudiar comunicación social. Yo le dije, pero ven, ¿para qué comunicación social? No, para ser periodista, Yo le dije, ven, pero ya no llega la gente, tiene plata, que tiene palanca, que no sé, que está en la farándula o que hace otras vainas, pues uno en un municipio tiene de pronto un pensamiento muy así, o al menos yo lo tenía. Y me dijo, no, toca estudiar comunicación social y ahí tú puedes, enrutarte como periodista. Y yo, ok, empecé a revisar qué era comunicación social, cómo podía uno acceder, en qué universidades se podía hacer. Y a mí la televisión siempre me había llamado la atención, pero pensé que era como un gusto por la televisión y ya. Pero terminé metiéndome en comunicación social, y como había vivido en tantas partes con mi mamá, en ese momento vivía con mi mamá, como había vivido en tantas partes y ciudades con mi mamá, yo dije, voy a ir a estudiarlo con mi papá, que es más estable, que está en una ciudad, y que podemos hacer todo este proceso. Entonces, así empecé, así elegí la carrera, más o menos. Ok, como que también llegó a ti por medio de las circunstancias que llaman, que nada es casualidad. Sí, o sea, la carrera llegó a mí, y yo, faltando como 5 meses para graduarme, me enamoré de la carrera y empecé a buscar pensum en la ciudad donde vive mi papá, que es Cali. Ok, o sea, también tu cultura es un poco una mezcla de todo, un poquito. Tienes mezclas de todo. Es que Evelyn vive en 16 partes de bueno, no, entonces tienes una mezcla ahí bien interesante. Es una vaina que yo no sé mi mamá cómo hizo, pero me llevó a recorrer toda Colombia. Por eso cuando me preguntan de dónde soy, opto por decir que soy colombiano, porque nadie identifica mi acento. A veces hablo costeño, a veces hablo caleño, a veces payanés, o sea, es una mezcla de todo. Ok, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas tu infancia, tus primeros pasos, como dice uno coloquialmente? ¿Cómo fue esa infancia tuya? ¿Fuiste una niña feliz, una niña traviesa, diste lata, diste qué hacer, o cómo fue esa infancia tuya? Como toda mi vida es una mixtura. O sea, yo me crié, como te decía, en varias partes del país, pero principalmente en la costa, porque mi mamá pues es muy costeña. Mi familia por parte de mamá es muy costeña. Entonces yo me crié
en pueblos, Ok. montada en un palo de mango, comiendo un fogón de leña, yendo a veredas a caminar con mi abuela, porque a mi abuela le gustaba mucho hacer ejercicio, entonces solía caminar muchísimo. De mi infancia me acuerdo de eso. Hubo un tiempo que vivimos en un restaurante, porque mi familia es restaurantera, la de Córdoba, y el restaurante estaba adelante y como que construyeron unas habitaciones atrás y vivíamos en un restaurante, entonces era mi diario vivir. Ok. Y mis vacaciones siempre fueron en Cali. Entonces tenía una mezcla de muy, 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 muy pueblo a algo ya muy, muy, muy ciudad, que era vivir en un conjunto residencial, con los amiguitos del conjunto. Entonces tenía como esas combinaciones en mi infancia. Siempre las tuve. Fui muy feliz, soy muy feliz. Me encantan mis dos raíces, me encanta Cali, me encanta el ají, me encanta la salsa, me encanta haberme criado en eso. Fui a viejotecas, fueron en viejotecas desde los 14 años porque podía ir, porque podía compartir, porque es un ambiente muy sano y mi papá optó también por llevarme a eso. Mis papás siempre han sido de llevarme a conocer las cosas de manera muy cercana y con mucha confianza. Mi papá, vamos, la lleva a bailar, que quiere tomar un trago, pues usted verá, mira a ver. Como decisiones propias. Sí, decisiones propias. Y en la costa me crié mucho con animales, con caballos, con cabalgatas. Hay algunas cosas que ya no comparto porque pues el pueblo de mi familia es muy de corralejas y de todas esas cosas. Entonces está muy relacionado hacia eso, hacia las cabalgatas, hacia los caballos, hacia la ganadería. Sí, como vivir en comunidad también en un pueblo. Todavía en el pueblo se vive, y mi infancia también fue así, en el trueque. Eso es algo muy de la historia, pero todavía en los pueblos se vive del trueque. ¿Y de qué se trata eso? ¿Cómo funciona? Ejemplo, mi abuela, yo estoy acostumbrada a que mi abuela en la mañana le pasa el café a la vecina al mediodía, si mi abuela no ha hecho almuerzo, le pasa el arroz. O sea, vive mucho del trueque también todavía. Como es cultural, es más un tema como cultural del compañerismo, de vivir al lado, que tal vez se pierde mucho en la ciudad. Se pierde muchísimo, pero lo que te digo, yo me acostumbré también a ese ambiente ciudad en Cali y pude tener como lo mejor de los dos mundos. Por lo mejor me refiero a la cultural, porque de hecho ni por parte de papá ni por parte de mamá nunca lujos, o sea, nunca nada que fuera... El lujo fue vivir bien y ser feliz. El lujo fue tenerlos ahí a ellos y tener una riqueza cultural. Que es muy valioso para la construcción de los seres humanos, ¿no? Y que fue muy valioso para mi carrera. Ok. ¿Cuál es el recuerdo que tienes más vigente de tu infancia? ¿Qué es esa cosa que te dicen, Luisa, qué es lo que recuerdas de cuando eras niña? ¿Qué es eso? Uy, que son muchísimos. Uy, son muchos. Pero seguramente el recuerdo que más tengo de mi infancia, si podemos relacionarlos con las dos culturas, uno es estar en las viejotecas con mi papá. Es muy lindo para mí. Bueno, mi papá es camionero, entonces tengo una relación muy cercana con los camiones, muy, muy cercana. Para mí lo mejor de viajar o de recorrer Colombia es en un camión. Entonces tengo los recuerdos con mi papá en un camión muy vigentes, muy bonitos. Me acuerdo de las carreteras, me acuerdo de las experiencias, me acuerdo hasta de las conversaciones que tenía con él desde muy niña. Eso por el lado de mi papá. Por el lado de mi familia materna, me acuerdo muchísimo del restaurante. O sea, me acuerdo cómo era vivir en el restaurante y que tomé responsabilidades desde muy niña, pero además de tomar responsabilidades también me dejaron ser muy feliz y conocí a muchas personas de varias regiones de Colombia, lo que me hizo interesarme realmente por muchas culturas, por muchas cosas que yo no entendía. De ejemplo, cuando llegaban buses con personas de acá de Bogotá, uno siempre veía en televisión, no sé, el Salitre Mágico o Ciberplaza o algo así, y esas eran mis preguntas con los niños que llegaban de esos buses, como preguntarle de cosas que yo no conocía. Tengo esos recuerdos. Esa diversidad cultural siempre fue importante, ¿no? Te fue construyendo tal vez la persona que hoy eres. Sí, la verdad sí, yo soy muy curiosa. O sea, tú me preguntabas si había sido inquieta, si había sido plaga, lo fui. O sea, mi mamá no sabía, mi mamá es una mujer completamente femenina, vanidosísima. Entonces a ella le enojaba que yo me raspara las piernas porque iba a tener las piernas raspadas, pero yo era súper inquieta, me montaba los palos de mango, me llevaba a estos niños que llevaban los buses atrás a donde teníamos los marranos con mi abuela. Entonces
Para mí siempre fue muy importante conocer y mostrarle a las personas cosas que yo conocía, cosas que yo vivía, pero para que ellos también tuvieran ese intercambio de conocimientos, de vivencias, de experiencias que ellos tenían acá en la ciudad. Mira, esto solo lo saben las personas más cercanas, pero yo vivía en Cali con mi papá cuando terminé la universidad y él me dijo como, no te vayas para Bogotá, o sea, vas a ir allá como a perder el tiempo porque no buscas acá unas prácticas pagas, porque además las prácticas acá en Bogotá no eran pagas. Y ya, y te quedas aquí viviendo, vives tranquila en un apartamento con nosotros, pues con mi papá y su familia, y no te vas, pero dos compañeritos más, mi mejor amiga y otro amigo de la universidad, siempre habían querido venir a trabajar a Bogotá o a hacer prácticas en Bogotá, y yo me pegué, y tomé la decisión también de, me voy a pegar, voy a hacer las prácticas en Bogotá, porque allá es donde está lo que yo quiero como proyección. O sea, yo no quiero ser una periodista regional, digámoslo así, es válido para quienes quieren hacer, pero yo tenía otro tipo de enfoque, quería ser más una periodista general, nacional, y yo sabía que si no venía a Bogotá, ese logro de pronto se iba a tardar un poquito más. Okay. Así que decido venirme con mis amigos, nos vinimos a vivir acá en un inclinato, en una casa que tiene miles de habitaciones y que también tiene miles de culturas y gente de otras regiones. Donde confluyen todo el Claro, mundo. y vivíamos en una habitación con mi mejor amiga, fue muy, muy duro esa parte. Yo de pronto soy un poquito más acostumbrada a ser independiente, por lo que te digo, había vivido muchas partes con mi mamá, entonces como que me gustaba y me acoplaba muy fácil, pero yo tengo un profundo amor por mi mejor amiga y ella siempre fue muy de familia. Nunca se movió de Cali, siempre vivió con su familia, era la primera vez que ella iba a vivir fuera de su casa. Ok, y el cambio va a ser duro. Y el cambio iba a ser durísimo y además que íbamos a estar compartiendo en una sola habitación, ella y yo. Y fue duro porque sentí la responsabilidad de acompañarla en el proceso. Pero terminamos acompañándonos mutuamente, terminamos creciendo mutuamente, entramos al mismo canal a hacer las prácticas. Bogotá se convirtió en un lugar en donde nos volvimos adultos, los tres, acompañándonos, gracias a Dios estábamos los tres. Y como carrera creo que teníamos como el mismo enfoque en lo profesional, así que siempre optamos por hacer cosas que nos acompañaran en medio de esto. No sé, si yo trabajaba en la tarde, ellos hacían el almuerzo en la mañana y me lo llevaban, o yo lo llevaba. Si yo llegaba muy tarde en la noche, ellos también tenían comida, o sea, fue más o menos ese acompañamiento. De camaradería, acompañarse, estar juntos. Sí, que lo que nos llevó a los tres a lograr lo que queríamos. O sea, mi mejor amiga ahorita está muy bien, Alejandro también trabaja conmigo en Caracol, entonces creo que nos fue bien a los tres, fue como un acompañamiento y si bien y crecieron duro, crecimos los tres, si bien fue duro, yo no te puedo decir, fue facilísimo, no, porque, o sea, de hecho no nos alcanzaba para nada, o sea, mi mamá nos mandaba cabas con comida para que nos pudieran alcanzar al mes. Okay. Para subsanar otros gastos. Sí, porque la plata no nos daba, o sea, la plata no nos daba, entonces fue básicamente así como logramos sobrellevar los primeros años, incluso aquí en Bogotá. Okay. ¿Tú crees que para las mujeres en particular es fácil o es difícil ingresar en la industria que tú estás? Cuéntanos un poquito en qué industria estás y cómo crees tú que fue ese proceso para ti, si es fácil, si de verdad hay chance para todos o cómo es ese tema. Mira, desde como yo lo he vivido, yo creo que tanto mujeres como hombres tenemos las mismas oportunidades en el gremio. A veces creo incluso que las mujeres tienen un poquito más de ventaja, okay. ¿Sabes? Porque solemos ser un poquito más entronas, porque solemos generar un poquito más de confianza, el hombre suele ser muy prudente a veces en algunas cosas, la mujer es un poquito más arriesgada. Incluso creo que hace algunos años era más pesado para la mujer porque los medios de comunicación estaban cooptados por los hombres y seguramente algunos tienen una personalidad muy pesada. Y seguro muchas mujeres que hoy nos pueden estar viendo, que vivieron el periodismo o los medios de comunicación, especialmente los televisivos, hace ya unas 2 décadas, era un poquito más complejo el ambiente laboral. Pero hoy yo creo que los medios de comunicación tienen una democracia amplia, donde las mujeres pueden incluso
hoy tengo varias jefes de emisión, editoras, todos son mujeres. Y las propuestas son tomadas en cuenta como cualquier tipo de persona. Y considero que depende más de uno, si la propuesta de uno para un medio de comunicación se acopla también a esa línea editorial que ellos tienen o concuerda con esa línea editorial que ellos tienen, es muy fácil o más que fácil, se lleva muy bien esa salida adelante y conectar con el medio, con las audiencias, puede llegar a concretar un cargo o una posición muy buena en un medio de comunicación. O sea, en este momento, ¿crees que tal vez las mujeres hemos ido ganando espacios en medios de comunicación y está más abierto al tema que digamos que las oportunidades están abiertas es a tu trabajo? Sí. Si tú trabajas, si tú haces, si tú proyectas, están las puertas abiertas. Mira, así lo he vivido yo. No sé qué tipo de experiencia tengan otras mujeres, pero así lo he vivido y lo he visto yo en los medios de comunicación que estaban 3 medios de comunicación, todos televisivos. Y las mujeres que me he encontrado en esos medios de comunicación, primero son unas berracas, segundo son unas estudiantes incansables y tercero hay carreras, yo siento, y me disculpo de antemano si el resto no lo siente así, pero yo siento que hay carreras que dependen muchísimo de la pasión. Lo que lo mueve a uno. Sí, o sea, a ti te tiene que mover el periodismo para que tú puedas salir adelante con él, porque el periodismo necesita 12, 15 horas al día ahí, porque el periodismo necesita que a ti te guste, que tú, pese a que estés en la casa, puedas hacer una llamada a una fuente o que te leas 3, 5 decretos al día. O sea, el periodismo necesita que a ti te guste. Entonces creo que mujer o hombre que quiera de verdad estar en el periodismo, ejercerlo, mantenerse y además crecer, debe ser una vaina de pasión. Pues la misma pasión es lo que te lleva a demostrar un trabajo que se hace genuinamente. El periodismo no es una carrera mecanizada. Tú no haces las mismas cosas todos los días, como, no sé, como se puede hacer en un taller o como se puede hacer que es práctico y seguir pasos, de pronto instrucciones, medicina, en otras vainas. O sea, tú tienes algo que te va dando instrucciones y te va dando pasos y las vas ejecutando. No, en el periodismo necesita propuestas, el periodismo necesita innovaciones, el periodismo necesita que tú desees genuinamente investigar algo para sacarlo adelante, pero además que tengas también la genuina intención de conectar con audiencias. Entonces es algo que depende básicamente de ti. Y de lo que te mueves a dónde vas a ir. Exacto. Y mire, el periodismo también se divide por fuentes. Entonces uno tiene también la opción de cubrir orden público, de cubrir economía o de cubrir política. O sea, no es solo que te guste el periodismo, sino que te guste también la fuente que tú vas a tomar para cubrir. Y el espectro es amplio. Es muy amplio. O sea, tú no haces una sola cosa en el periodismo, y creo que para las personas que no les gusta hacer una sola cosa en la vida, está perfecta como carrera. ¿Quién es la persona más importante para Luis? Mi mamá. ¿Por qué? No, mi mamá es una vieja que me ha enseñado muchísimas cosas. Es una vieja joven, tiene 45 años. Muy joven, sí. Muy joven, es una loca. O sea, es todo lo que puede tener una costeña en su vida es ella. Lo tiene ella. O sea, ella es loca, es vanidosa, es buena gente, es entrona, es confianzuda, es imprudente. Todo lo que estoy diciendo en el lado positivo. Total. De hecho, ahorita que bajé, estaba peleando con ella. Pero, porque yo soy muy extrovertida, pero es que ella ya se pasa. O sea, yo a veces parezco la mamá de ella. Contrólese. Sí, ya me toca decirle, ya quédese quieto un ratito, Dios mío, así que le regalo un perro a ver si se queda quieta. Recójase, señora, por favor. Pero mi mamá es la persona más importante, uno porque ha estado en los momentos más difíciles de mi vida, también en los más felices, y siempre ha sabido cómo acompañarme. Ella es muy cerrada en algunas cosas, o sea, a veces hay que decirle a ella, mami, por favor, cálmate un poquito porque también es muy acelerada y entiende que las cosas son así. Pero mi mamá, a mí me gustan las personas que se contradicen. Yo creo que uno en la vida tiene que contradecirse todo el tiempo. Mi mamá, pese a lo cerrada que es para algunas cosas, algunos temas y algunas situaciones, ella siempre está muy dispuesta a aprender. Entonces, de cada situación que he tenido en mi vida, aunque ha sido algunas muy distantes de su crianza, de lo que ella ha sido, del entorno que ha tenido,
ella siempre se ha tomado un tiempo para revisar la situación, aprender de ella y acompañarme de la mejor manera. A veces acompañarme incluso es alejarse. Sí, es que hay diferentes tipos de compañía, claro. El silencio, Sí. el estar. A veces ella a veces sabe cuando yo necesito estar sola y necesito pensar sobre una situación o sobre una decisión que tenga que tomar en mi vida, y ella ha tomado la mejor decisión y es, hija, aquí estoy, pero pues es tu decisión. Pero además de eso, Evelyn, yo creo que mi mamá y mi papá, ambos, formaron mi carácter. Y yo les agradezco muchísimo, primero que me hayan recorrido por toda Colombia. Mi papá Sí, total. Mi papá, claro, desde su estabilidad territorial, que es Cali, hasta llevarme en un camión, pero él lo hizo desde un camión y yo voy a recorrer toda Colombia. Y mi mamá, pues, desde su inestabilidad, me llevó también a recorrer toda Colombia, ya de casa en casa. Ellos no lo saben, pero que me hayan formado el carácter de una manera tan independiente, que me hayan acompañado cuando tenían que acompañarme y me hayan dejado sola cuando tenían que dejarme sola, formó lo que hoy es Luisa. Un día, lo que te digo, mi mamá es loquita, ella es loquita, yo la amo y amo que sea así, que sea loca. Un día, ella cogió y me sentó, yo era una niña, tenía como que 9 años, sí, más o menos, estábamos en la costa, estábamos en el pueblo, y cogió y me dijo, y me lo repetía cada vez que podía, usted no tiene que ser igual a mí, usted tiene que ser mejor que yo, y usted a mí jamás me va a juzgar. Cuando me pueda acompañar, acompáñeme, pero esta es la vida que yo estoy formando, para mí, es mi vida, no la suya. Y la que está viviendo. Y la que está viviendo ella, exacto, me dijo, es mi vida, no la suya, pero usted, lo único que le tiene que quedar de esto, a usted le parezca bueno o malo como llevo mi vida, es que usted tiene que ser mejor. Y fue una frase que me repitió acompañado de un vallenato de Diomedes toda la vida. Entonces yo siempre dije, yo tengo que ser mejor que mi mamá, pero además tengo que ser mejor por mí y por ella. Y ser mejor era tomar todas las cosas que yo admiro de mi mamá y fortalecerlas, y tomar las cosas que no me gustan de mi mamá y cambiarlas, al menos para mi vida. Entonces, exactamente. Por eso es la persona más importante, porque en medio de tantas diferencias, porque somos muy diferentes, formó carácter en mí y me acompañó en las decisiones que yo he tomado, aunque a muchos no les han gustado. Mira, pues para mostrarte un ejemplo del que todavía me río, mi abuela formó 5 hijas sola, sacó adelante un restaurante, salió adelante ella, formó negocio, formó una vida, formó otras vidas. Y mi abuela, a la hora que todavía el primer plato de comida, que además lo hace ella y lo sirve ella, se lo da al hombre que esté visitándonos en la casa, porque ni siquiera hace parte de la familia. Sí, pero si hay un hombre al que esté. Sí, si hay un hombre visitándonos en la casa, el primero que se sirve es ese. Entonces, pues yo me río de eso, pero porque ya no lo puedo cambiar. Exacto, pero sí, es un tema cultural, sí, eso es un tema cultural, pero mira que hablando de tecnicismos y cómo entendemos esas culturas, si nosotras hablamos de esos micromachismos, que ahora le decimos micromachismos, pero pues eso es culturalmente. Digamos, por ejemplo, en mi casa también, el que esté. Sí. Mi papá, mi hermano, mi tío, así todas hayamos llegado primero se le sirve a él, ¿sí? Exacto. Y son cosas también culturales que erradicar ese tipo de temas no se trataría de erradicar el machismo, sino se trataría de erradicar una cultura, sí, un comportamiento en las personas. Que te digo, yo ahorita antes me enojaba, pero ya. Y pelea uno con esas situaciones. Sí, y cuando le decía a mis tías, por lo que te digo, todas son hijas, cuando le decía a mis tías, es que usted tiene que tratar bien a su esposo, pues obvio, todos como personas tenemos que tratarnos bien, pero el contexto de mi abuela era como, mamita, pórtese bien, no importa, ella le pone los cachos, sí. Y yo con eso me enojaba, pero ya yo sé que mi abuela ya creció con eso, que cambiarla es muy difícil, y que siento yo que mi abuela ha aprendido muchas más cosas y ha cambiado muchas más cosas cuando las personas que tenemos más, digamos que más conocimiento de otro tipo de crianza, la hemos entendido. Entonces, desde ese entendimiento y desde esa conversación, ella ha cambiado muchísimas sin cosas. El juzgar, sin el decir, es que tú por qué haces esto y por qué te dejas sin contradecirla, pues, sin ir a llevan toda la vida viviendo y creciendo en ese contexto, y llegar no, es que no tienes que servirle, no tienes que hacer, no tienes que dejarte. Un ejemplo, es como si ustedes hubieran vivido toda la vida con una venda en los ojos y de repente pudieran ver claramente, no sé, la vida, la realidad, los contextos, o
un árbol. O sea, nunca en tu vida habías visto un árbol, te vendan los ojos. Estoy segurísima que la primera impresión que tienes es de susto, es de miedo y es de pensar si está bien o si no está bien, si así es un árbol o no es un árbol. Entonces, esos comportamientos o esas culturas en las que crecieron nuestros abuelos o otras generaciones es muy pesado. Es como si toda la vida hubieran crecido con una venda y es como si le vinieran a mostrar todo un solo totazo. Y pues tienes que aceptarlo. Y sí, y que además tienen que aceptarlo, pues se van a asustar. Se van a asustar y no va a ser muy fácil tampoco. Luisa, ¿tú en dónde estás trabajando y cómo llegaste allá? ¿Ese era tu sueño? ¿Es un sueño cumplido? ¿Fue una oportunidad? ¿Llegaste porque sí, porque casualidad? Bueno, les voy a resumir la historia. Yo trabajaba en CMI. Algunos lo conocerán, otras no. CMI es un noticiero que está dirigido por uno de los mejores periodistas de este país, para mí, para muchos, Yamid Amad. Ese señor me mostró también muchas cosas en las que yo tal vez estaba prevenida, y era sobre el tema del machismo y sobre el tema de las generaciones. Yamid tiene 83 años de edad. Yo cuando conocí a Yamid tenía 23 años, 23, 22 años, una culicagada. Y terminé conectando con Yamid, con una persona que me lleva 60 años, de una manera muy genuina. Logramos compartir conocimientos, logramos conectar en muchísimas cosas, pensamos totalmente distinto, pero con él terminamos conectando en esa pasión por el periodismo. Si hay una persona que yo le he visto pasión por el periodismo, por innovar, incluso, aunque no parezca, y por mantener esto de una información tradicional. Cuando me refiero a tradicional es ya una información constituida, como son los medios de comunicación y todo eso, es él. Y le aprendí eso a él y empecé a crecer con él y empezamos a tener conversaciones muy no normales entre una curicagada de 20 años y un señor de 80. Y les cuento esto porque eso llevó a que en algún momento, cuando él no estaba bien físicamente para ir al noticiero, me cediera uno de los espacios más importantes e históricos en la televisión colombiana, que es Pregunta Yamid, que es su espacio de entrevistas que lleva décadas en televisión y que seguramente muchas de las personas que nos ven o que no, o a los que les va a llegar este video, crecieron con ese programa. Y un día Yamid me dice como: Luisa, me siento mal, no voy a poder ir, pero ya tengo una idea de entrevista. ¿Tú consideras que el tema es este? Era un tema sobre salud. Me dice: y si tú consideras que sí, ¿por qué no haces la entrevista tú? Ok. Y yo, lo que les digo, obligada, 23 años, yo no sabía ni cómo se hacía, ni cómo era, ni nada. O sea, yo lo único que tenía era mi genuino querer por el periodismo y los conocimientos que ya tenía en salud, porque como te lo dije al inicio, a mí no me gusta ser ignorante en ningún tema. Entonces, suelo como construirme académicamente cada día. Y así pasó, y empecé a hacer esa entrevista, y esa entrevista llevó a hacer otras entrevistas, y cada vez que él faltaba, entonces era como: Luisa, ahí estás. Sí, ayúdeme, no puedo ir, haga esta entrevista. Entonces terminé sabiendo y opinando, y más que opinando, también liderando muchos temas a través de ese espacio de entrevistas de Yamid, que es muy valorado en Colombia. Ese programa específicamente lo veía, pues ya lo veía, porque ya se acabó CMI, Juan Roberto Vargas, que es el director de Noticias Caracol, pero además de Juan Roberto también lo veían algunos directivos de Caracol Televisión. Creo, según lo que me contaron, que me tenían como fichado, que sabían de mí. Te tenían en el radar. Sí, hacía unos meses. El año pasado, cuando se notifica que CMI se va a acabar porque no continúa el contrato con Canal 1, que es quien realmente tiene como la vigencia para estar en la red, en televisión, Caracol me llama. Me dice como: oye, Luisa, te queremos conocer. Sí, yo soy sincera, eso también se lo he contado a las personas que me llaman de Caracol. Yo no quería dejar CMI, porque sentía que estaba tirándome del barco antes de que se hundiera. Y era tu casa. Y era mi barco, o sea, era mi casa, era mi familia. Yamid es mi maestro, es mi padre en el periodismo, o sea, son muchas cosas. Y además una persona que había depositado toda la confianza en mí, yo me sentía traicionándolo. Entonces yo desde el segundo uno, cuando me llaman de Caracol,
yo le cuento todo a Yamil. Yo le cuento todo. Incluso en una de esas reuniones que tuve con él hablando sobre el proceso en Caracol, los dos como que lloramos sobre todo lo que estaba pasando con CMI. Y primero él tenía mucha negación en que yo me fuera, pero ya después como que él entendió que CMI se iba a acabar, que yo me iba de CMI no porque se estuviera acabando, y eso lo quiero aclarar acá. Yo me fui de CMI porque en la vida CMI y Caracol Televisión eran mis sueños como periodista. Cuando yo empecé a estudiar comunicación social, los dos grandes medios en los que, bueno, hay uno también de prensa en el que todavía no he entrado, pero pues eso es cuento aparte. Mis dos grandes sueños como periodista eran CMI y Caracol Televisión. Incluso cuando yo llegué acá a Bogotá, yo dije, el día que yo llegue a Caracol Televisión voy a llegar bien, o sea, voy a llegar con propuestas, voy a llegar con una apertura a esas propuestas y que se puedan registrar de la mejor manera. Y justo se estaba dando así, Evelyn. O sea, justo me estaban dando la oportunidad de llegar así a Caracol. Y yo siempre he sido muy fuerte en los temas emocionales y sentimentales, pero ese proceso a mí me costó muchísimo, porque yo estaba entre la felicidad de estar cumpliendo un sueño y la tristeza profunda de sentir que la casa más importante periodística en mi vida se está hundiendo. Entonces, un día estaba triste, otro día estaba feliz, un día sí me quería ir, otro día no me quería ir. Esto lo digo con libertad porque ya en Caracol lo sabe. Un día sí me quería ir, otro día no me quería ir. O sea, mira, el proceso para entrar a Caracol, quiero decirte que duró como 3-4 meses. ¿Qué? Desde agosto del año pasado hasta octubre que entré, o sea, fueron 2 meses larguitos. Y fueron también un mundo de conversaciones con Yamil, pero él mismo ya al final me dijo como, pues mi hija, si yo formé también o hice parte de la formación de lo que ustedes, ¿cómo la va a frenar? También fui muy sincera yo con Caracol y les dije como yo no puedo dejar al viejo ahorita, o sea, no lo puedo dejar en agosto, digámoslo así. No era el momento. No, Jerry, no puedo dejar el viejo ahorita, denme un tiempo. Y también allá lo entendieron muy bien porque quiero decirte que en Caracol adoran a Yamil. Él estuvo también ahí en esa empresa. Hay un agradecimiento, pero además, claro, profesional. Un agradecimiento también como colegas, porque es que el colegaje en el periodismo también es muy bonito. Y Juan Roberto además fue pupilo de Yamil. Entonces, entiende. Y lo quiere muchísimo y lo respeta, y también es como su maestra en el periodismo. Y fue como, tranquila mi hija, hágale lo que quiera acompañar a Yamil, acá está su espacio. Entonces fue más o menos así mi llegada a Caracol. Para la niña Luisa de 9 años, ¿qué significa estar hoy en Caracol? Mira que de hecho me ha pasado mucho estas últimas 2 semanas que tengo a mi mamá en la casa. Yo a los 9 años, Evelyn, jugaba a pata pelada y me recorría un pueblo que tiene, es un corregimiento, ni siquiera es un pueblo, que tiene todavía 4 calles, que en los 25 años que tengo yo de vida, esas 4 calles solo la han pavimentado una, y que mi mundo era como estar debajo de un palo de mango o bañar a los marranos de la casa, porque teníamos se le llama chiquero, pero no quería decirlo ahí, se le llama chiquero donde están los marranos, que no se imaginaba esto, ¿sabes? O sea, yo a veces trato como de no dimensionar completamente lo que está pasando en mi vida para no desaterrizarme. Para no perder el foco. Sí, para no perder el foco, para siempre estar muy aterrizada y como para decir, normal, este es mi trabajo como cualquier otro trabajo, como ser profesor, como ser médico, como ser otra cosa. El periodismo pues conlleva al menos estar en pantalla, estar en cámaras, tener una visibilidad, tener una audiencia y todo eso, pero es mi trabajo, ¿sí? Pero de todas formas, la niña de 9 años que jugaba pata pelada, que pasaba chorreada con las piernas marcadas de las caídas, nunca imaginó pues que iba a estar en un medio de comunicación como este, que iba a tener el recorrido que tiene, que iba a poder dar sus opiniones, pero más que dar sus opiniones, conocer unas realidades muy parecidas a las que vivió esa niña de 9 años,
y tener el poder, porque sí lo hay, y tener el poder de visibilizarlas y de lograr algunos cambios. Eso creo que es lo que más ha marcado mi vida. Como uno nunca piensa que en algún momento va a poder tener el poder de visibilizar cosas que puedan cambiarse en una nación, en un país. Ajá. Entonces, esa niña de 9 años creo que nunca pensó eso, que podía tener el espacio para poder cambiar cosas. Y para hablar y mostrar las realidades, porque Colombia somos miles de mundos, Sí. en un lugar chiquitico y con diferentes necesidades, con diferentes posibilidades Sí, también. Sí. Y por eso, y reitero el mensaje que te dan en toda la entrevista, agradezco muchísimo la vida que me dieron mis papás, y por vida, repito nuevamente, nunca hubo lujos, pero siempre hubo unas enseñanzas riquísimas y siempre hubo muchas culturas y muchas realidades que pude conocer de nuestro país. Por eso es tan valioso para mí, para mi vida, hoy el trabajo que hago como periodista. Luisa, para las niñas y esas adolescentes que están en ese proceso que todas vivimos de no quererlo nada y luego quererlo todo y luego hacer esto y luego hacer lo otro, y en esos procesos transitorios de la adolescencia que son tan difíciles y a veces para nosotras las mujeres también son muy complicadas, ¿pueden llegar esas niñas en algún momento a donde tú estás? Mira, ¿O necesitan billete o necesitan una cara bonita solamente? ¿O cuál es la posibilidad que hay para ellas? mira, yo, y lo puedo hablar desde mi vida, Evelyn. No quiero ser yoísta, pero es el único ejemplo que tengo. Nunca tuvimos dinero, nunca. Yo, de hecho, estudié con créditos, la maestría con créditos, y fueron por plena convicción. Son plenas convicciones. Yo lo que le diría a las personas que hoy quieren ejercer carreras como el periodismo o que están estudiando para hacerlo, esto es una vaina que les tiene que gustar. Si a usted no le gusta, si a usted le gusta la plata o le gustan otras cosas, cambie de carrera. Cambie de carrera, vaya a otra cosa, pero de verdad, si usted quiere hacer periodismo es porque a usted le gusta esta vaina y porque en algún momento, como en algún momento lo dijo Jaime Garzón, es porque usted cree que esta vaina puede ser diferente, puede ser distinta, y porque usted está convencido, así sea utópico, de que puede cambiar cosas para bien desde su carrera. Entonces, yo no te puedo decir que llegar a un gran nivel en el periodismo depende de la plata o depende de si eres bonita o si eres fea o lo que sea. No, yo nunca te voy a decir eso, ni a ti ni a nadie. El periodismo depende de pura y plena convicción, pero además de constancia, porque sumerge en sí un mundo de sacrificios. No todas las personas están dispuestas a dedicar 12 o 15 horas del día al periodismo. Y tiene uno que hacerlo. Y hacer de esto su vida. Su vida. Exacto. O sea, para mí el periodismo, claro, es mi trabajo, pero para mí el periodismo es mi estilo de vida. Y eso no quiere decir que yo haya dejado de lado a Luisa, por ejemplo, la voleibolista, o a Luisa la hija, o a Luisa la viajera, o a Luisa la parrandera. Yo sigo siendo todas esas Luisas. Pero para mí el periodismo es mi estilo de vida y es la forma en la que yo elegí vivir el tiempo que tenga que vivir. Entonces, para las personas que quieran hacer periodismo, lo único que les digo es: la única forma de hacerlo y de hacerlo bien es así, entendiendo que se tiene que volver su estilo de vida. Ni plata, ni palanca, ni bonita, ni fea. Convicción. Ya que estás hablando de esas versiones, esas Luisas, que todas, digamos, todas somos la construcción, yo estoy completamente convencida que todas nosotras y todos en general somos la construcción y esos retazos pequeños de las personas que nos habitaron, de nuestras familias, de los espacios que también habitamos. ¿Qué es lo que le gusta hacer a Luisa aparte de ser periodista? Mira, yo creo que lo que más me gusta es parrandear. Con mi papá en una viejota. Yo nunca voy a superar la viejota que tuve en una viejota. Pero si es en la costa, también con mi familia, que muchísimos, yo no tengo cómo aburrirme en la costa. Con mi familia, con una buena cava de costeñitas, con un muy buen sancocho, comida de leña, eso a mí me llena de vida.
pero además de Luisa la Parrandera, que no puedo serlo todo el tiempo, porque tampoco podría, ¿no? De hecho casi no lo soy, me encanta el deporte, o sea, yo tengo, además porque tengo energía, me levanto a las 6 de la mañana y yo a las 10 de la noche tengo la misma energía de las 6 de la mañana, no sé cómo, pero la tengo. Eres un Golden Retriever. No, sí, igualito, o sea, yo no sé, o sea, lo que les digo, en el trabajo están mamados de mí, pero yo no me quedo quieta, en mi casa mi mamá está mamada de mí, pero yo tampoco me quedo quieta. Me encanta mucho moverme, me encanta ejercitarme desde muy niña, fui deportista, empecé con baloncesto, después pasé a voleibol y ya desde los 11 años hasta incluso todavía practico voleibol, pero además he cogido un amor profundo por el gimnasio, entonces me gusta, si no estoy corriendo, estoy en el gimnasio, no estoy en el gimnasio, estoy en voleibol, o sea, algo tengo que estar haciendo por el cuerpo y no es porque me lo demande, sino porque no es porque me lo demande y que diga, uy, tengo que estar bien, tengo que hacer lineamientos de belleza solamente. No, a mí es porque te gusta. A mí no me gusta estar quieta, me gusta moverme. Y la academia, en medio de una Luisa Parrandera, corroncha, entre muchas cosas, yo tengo una parte muy ciudad y no precisamente Cali, y es la academia y la literatura. Entonces vas a ver a una Luisa muy inquieta también en el deporte, pero muy inquieta por meterse a posgrados, a diplomados, a lo que me gusta muchísimo. Y ese amor por la academia también me generó un amor profundo por la literatura, además porque me encanta imaginarme escenarios, mundos, realidades. Me gusta mucho la historia, yo siento que, como tú lo decías, como personas, claro, somos parte de lo que estuvo en nuestras vidas o de los contextos que tuvimos, pero también como sociedad tenemos una historia y me gusta aprender de eso. Entonces, un buen vino o incluso una buena cerveza y un buen libro siempre. En ese sentido, ¿cuál es tu libro favorito y tu autor favorito? Bueno, hay varios, pero hay un libro que no tiene nada que ver en la literatura que me gusta ahorita, pero fue el libro que me llevó también a querer muchísimo los libros. Y no es para nada mi gusto, pero yo ese libro te lo voy a valorar toda la vida. Se llama Besar a un ángel. Es una historia de Elizabeth, donde cuenta como el amor entre una mujer que hace parte de una clase alta de la sociedad, que es obligada por su papá a casarse con un circense. El man es un tosco, es horrible, pero termina enamorando a la protagonista del libro. Y yo me envuelvo en esa historia de amor y me parece muy chévere y empiezo a leer y a leer, pero la vida me llevó, y quiero decirte que así como soy en los libros, soy en la vida, me llevó a querer aprender sobre otras cosas que yo desconocía, como te decía, como la historia, como la economía, como muchas otras. Entonces, ese libro de amor me llevó hoy a tener un amor profundo por los libros de historia, por la historia romana. O sea, a mí un Santiago Posteguillo me encanta. Yo sé que son unas novelas inmensas, pero a mí todo lo que tiene que ver con Roma, con los emperadores, con cómo venimos también. Que es muy cultural, ¿no? Que es muy la construcción cultural y social de todo lo que somos. Exacto. Entonces, si me preguntas, esas son mis literaturas favoritas. Y hay otros gustos un poquito más revolucionarios, dirían por ahí, que eso sí los aprendí en la ciudad y los aprendí en un contexto cultural que era necesario para mi vida. Y un Joaquín Sabina o un Silvio Rodríguez también son muy importantes para mí, porque cuentan historias. Sí, ellos cuentan historias. ¿Sabes que sí? O sea, el storytelling es una vaina que está en mi vida todo el tiempo, siempre lo he estado, lo entendí ya grande, que siempre estuvo como ahí, pero a mí cuando uno deja de creer en el storytelling, a mí me encanta. No hay nada que hacer. Entonces, ellos me ayudan a entender, a través de, además porque la melodía es muy linda también, me ayudan a entender eso, que mientras uno crea en la gente, uno siempre va a estar vivo. ¿Quién es una persona por fuera de tu familia a la que tú le agradeces su presencia en tu vida? A mi mejor amiga. Dayana la conozco hace 9 años, pero Dayana fue una persona que me ayudó a construirme.
sin duda creo que fue la persona que más aterrizada me ayudó a estar todavía. Y a mi ex también. No tengo el peso de casarme joven ni nada de eso, pero por crianza soy muy católica y sí sueño con casarme por la iglesia, y sí sueño con tener hijos, y sí sueño con tener una familia constituida. No sé cuándo, pero sí lo sueño. ¿Cuál ha sido esa experiencia que tú has vivido o eso que has podido adquirir o reconocer de Colombia por medio de tu trabajo? Mira, Evelyn, Colombia a mí, primero yo no hubiera querido nacer en otro país. Yo amo Colombia, me encanta conocerla, me encanta decir que soy de acá. Todo lo que tiene que ver con Colombia me gusta, incluso sus decepciones, incluso su propia historia. De hecho, creo que es lo que más me gusta. Y a mí el país me ha construido desde la infancia. Yo creo que ya todos lo saben. Y el periodismo, más que Colombia para el periodismo, a mí el periodismo me ha ayudado a entender muchas cosas de nuestro país que para muchas personas son frustrantes, son un orgullo, o sea, nosotros con Colombia tenemos unos sentimientos tan complejos y tan diversos que creo que eso es exactamente lo que vale la pena. Entonces, si pudiera ponértelo en ejemplos, y tal vez suene muy cliché, el periodismo me ha llevado a departamentos, ejemplo, como La Guajira, en donde yo, pese a haber visto y vivido realidades muy complejas de nuestro país, La Guajira y Chocó de verdad, uno cree que es mentira, o sea, uno cree que uno lo menciona porque sí. No, o sea, La Guajira y Chocó de verdad viven una situación muy distinta al promedio nacional. Cultural, económica y socialmente. Entonces, conocer eso, poder entenderlo, porque yo, ejemplo, pese a pertenecer a un departamento con muchas, con minorías muy marcadas como las indígenas, yo era muy alejada de eso. Yo me alejaba de las etnias. Yo creía en un país general, o sea, yo decía como que todo el mundo sea lo que se le dé la gana, pero pues sí, todos somos iguales. No todos somos iguales. Ni tenemos las mismas oportunidades, ni tenemos los mismos contactos, ni tenemos los mismos conocimientos, ni crecemos de la misma manera. Y uno tiene que entenderlo así. Yo antes juzgaba eso, y lo voy a admitir aquí, pero después lo entendí. En departamentos como La Guajira y en departamentos como Chocó. Entonces, el periodismo en Colombia me acercaron a esa Luisa que pensé que no iba a tener, pero que la tengo, y es entender las etnias, que es muy complejo. Créanme que hay una estigmatización inmensa sobre eso, y no, uno, como conocer a un desconocido, debería también tener esa apertura de conocer otras formas de vivir, como son las etnias. Entonces, eso por un lado. 2, me ha ayudado a entender el contexto político desde las alegrías y desde las decepciones. Yo amo la política desde su concepto democrático y desde su concepto utópico, porque así es su razón de ser. Eso es su razón de ser, y me mantengo así, pero también me ha ayudado a conocer varias realidades pesadas y decepcionantes con las que he tenido que trabajar, pero que agradezco que el periodismo me haya ayudado a verlas, ¿sí? Y aún conociéndolas, mantenerme utópica en cuanto a lo que tiene que ver con democracia. No es fallecer, ¿no? Porque siento que a veces conocer tal vez demasiado la realidad y decir y entenderla cruelmente, sin maquillaje, sin detalles, conocer las realidades, tal vez lo que hace en muchas ocasiones es que uno diga, aquí no hay nada para hacer. No, y mira que yo lo que intento es cada día como convencer a la gente que igual que si uno dejara de creer en las personas, dejar de creer en la democracia, y dejar de creer en las instituciones, y dejar de creer en la política, que además es algo en lo que estamos inmersos, queramos o no, es morirse, o sea, dejar de vivir, es dejar de todo eso en cuanto a la política. Y un amor muy reciente que yo no entendía, y que mucha gente debería entenderlo también, debería de verdad, no porque yo se lo esté diciendo, es porque en serio debería, la economía. Lo que nos mueve. La economía es una vaina transversal a lo social, a lo político, a la vida misma.
Y que la economía no son números, No. como la gente lo cree. No. Es como estamos constituidos y organizados. Sí, y no es capitalismo, y no, Ujú. o sea, no nos vengamos aquí con ningún tipo de ideología o de postura, me dirán tibia o lo que quieran, pero la economía como, no sé, como una silla es y ya. O sea, tú no puedes usar una silla para barrer. barrer, ¿no? Es lo que es. Es lo que es, una silla para Así sentarse. es. La economía es lo que es como nos movemos, no es solo la plata, es las formas en las que la hacemos, cómo vivimos, cómo nos construimos, hacia dónde vamos, desde dónde vamos. O sea, la economía, igual que la política, es transversal. Entonces creo que un país como Colombia, que nos muestra retos, alegrías y decepciones en estos ámbitos que te conté, en lo social, como que tiene que ver con La Guajira, con las etnias y con Chocó, entre otros departamentos, también tiene mucho que ver con la política y tiene que ver con la economía. Entonces creo que el periodismo en Colombia me han llevado a entender estos tres sectores de una forma muy transversal en la vida. Ok, te ha aperturado ese espacio que tal vez desde otras profesiones nos cuesta un poquito más porque es muy autónomo de yo tengo que investigar, yo tengo que saber, yo tengo que buscar, Sí. pero el periodismo te ha permitido ver esas realidades y entenderlas. El periodismo y la academia, porque mientras uno se cree, y perdón la palabra, mientras uno se cree aquí el putas porque conoce teorías y conoce Que se ha leído todo. y conoce libros, y Ajá. conoce no sé qué, el periodismo lo que te ayuda a decir es, marica, si te Mírelo, mire cómo es. Sí, mira cómo es la vaina, o sea, no es como que tal teoría y tal libro, no, marica, o sea, listo. Lo fascinante de tener esos dos mundos, de la academia y del periodismo, y de tres mundos, porque además son realidades que uno conoce a través de eso, es decir, esta realidad se parece a este libro, pero a este libro le falta esto de esta realidad. Además es una responsabilidad muy grande, Evelyn. Y mira, yo sé que muchas personas, y ojalá esto le llegue a mucha gente, están muy cansados y además muy desconfiados sobre los medios de comunicación por muchas cosas que han pasado históricamente. Y yo los entiendo, créeme. Es válido. Los entiendo, es válido, es su concepto, pero también me gustaría decirles que en medio de ese periodismo hay muchas personas, no solo yo, hay muchísimas personas que estamos interesados genuinamente en llevar una información que los pueda llevar a ustedes a unos contextos que están sucediendo que sería muy difícil sin el periodismo, sin los medios de comunicación Conocerlos, sí, total. Pero además a que hagan sus propios juicios para la participación democrática y para la opinión de un país en el que viven o de un mundo en el que viven, de unas situaciones que los tocan realmente. Y como periodistas y como genuinos apasionados de esto, pero si uno lo que realmente que uno ya llega a conectar a la gente con eso. Porque somos colectivos. Sí, a vivir una vida en solitario, pues primero estás desnaturalizando donde naciste, porque donde sea que hayas nacido, vas a nacer en una sociedad. Pero además de eso, te estás perdiendo de lo bueno que es la vida. O sea, qué aburrido uno vivir siempre ensimismado. Para uno y con uno. Para uno con una única verdad. Luisa, para finalizar, regálanos un saludito a las personas que nos ven. Siempre hemos dicho en todos los capítulos y con todas las personas, dice, cállate, esto lo hago para divertirme. a cualquiera. Yo sé que esto es más un escenario dirigido a las mujeres, pero yo siento que hoy podemos hablarles a todos y van a tener de pronto las mismas convicciones o las mismas dudas en la vida. Disfrútense esta vaina. Y disfrutarse esta vaina no es ni taparse en plata, ni llegar a ser presidente de un país, ni llegar a tener algún tipo de poder. Disfrutarse esta vaina es disfrutar lo que se tiene, tratar de superarse desde sus capacidades y además de eso, y lo repito, creer en la gente.
a poder entregarle la mejor versión a otras personas, a poder construirnos como sociedad, a poder creer, y perdóneme lo utópica, que todo es posible. O sea, vivimos en una sociedad en la que todos hemos llegado a acuerdos, pero además todo es construido. Entonces, como todo es construido y todo fue por nosotros, todo es posible. Entonces, disfrútense esta vaina, no se tomen nada personal y cambien todos los días. Cambien todos los días. Muchísimas gracias, Luisa, por abrirnos este espacio, por estar hoy aquí, por compartir tu historia. Y básicamente la pregunta al principio era ¿por qué Luisa está acá? Y es porque nosotras, digamos que ese rinconcito seguro que tenemos entre nosotras que se llama Mujeres al Volante, hemos identificado muchas mujeres que se la guerrean todos los días por estar donde quieren estar y por hacer con su vida lo que se les dé la gana, en el bonito, estricto sentido de la palabra, de no pasar por encima de nadie, de vivir la vida como mejor me guste y de siempre aportarle a este país una razón fundamental para seguir acá. Gracias a ustedes de verdad por la invitación y espero que cada uno de los que ve o del que está escuchando este podcast o que está en este escenario pueda lograr de verdad lo que quiere en la vida. No se hagan proyecciones que de pronto no los muevan, solo hagan lo que les guste, así sea para muchos pequeño.